Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 206 y día de apertura 4. Se sintió extraño estar entre el público en lugar de en el campo, pensó Lindy, moviéndose para tomar asiento en la caja de observación Dachis. Estaba colocado en lo alto de las gradas, sobresaliendo de los asientos inferiores. Sus gruesas paredes fueron construidas para amortiguar el sonido y el del exterior, así como para contener la energía del interior que fluía hacia afuera. Los cultivadores más antiguos ocupaban los asientos más grandes y cómodos, justo debajo del trono vacío de madera viva y metal reservado para la duquesa. Pero incluso los asientos en el borde del balcón que les quedaban eran lujosas construcciones de madera pulida y cómodos cojines de seda. Kai Renxian estaba sentado detrás de ella con el embajador y el marido de Bai Susen. Ella trató de ignorar la presencia mortal que lo acompañaba. Aunque, ¿no debería haber habido alguien más también? Ella descartó la idea como un poco de ansiedad causada por su empresa y se acomodó en su asiento. Bai Meissen se sentó a su izquierda y los dos jóvenes a su derecha. En este escenario, le había dicho Meissen, ponerla en el centro era una especie de juego de intimidación. En realidad no es malicioso, pero es habitual en los Bai. Lindy conservó su agradable sonrisa y permitió que se filtrara un poco de su propio y, agregando un verdadero escalofrío al aire para acompañar el espiritual. El aire en lo alto del muro es estimulante, ¿no? Lindy comentó distraídamente, mirando hacia las 4 plataformas del torneo y los campos verdes. He descubierto que aclara bien la mente, respondió Bai Meissen. Estoy seguro de que solo hace falta algo de aclimatación. Xia Anzi, sentada a su lado, se alejó imperceptiblemente de su frío. Lindy giró un poco la cabeza y levantó un poco la ceja. El joven que estaba a su lado frunció los labios por un breve momento y se sentó en su asiento, dejando caer perezosamente su mano sobre el apoyabrazos que estaba al lado del de ella. Lindy mantuvo su expresión neutral, pero se permitió una sonrisa interna. Respetuoso, pero nunca servil, como había dicho Meissen. Zixiang se rió. Al otro lado, Lao Keun también se sentó, luciendo incómodo mientras se acomodaba en el asiento densamente acolchado. ¿Qué personajes destacados podemos esperar que merezcan la pena ver, baronesa? Él preguntó. Existe tu propia Xiao Fen, por supuesto, pero dudo que encuentre desafíos aquí en la preliminar, dijo Lindy cortésmente. Espero que no. Bai Meissen olfateó altivamente, cruzando las manos en su regazo. Sería terriblemente grosero, dijo Lindy secamente. Dadas las maquinaciones de la duquesa, sintió que era extremadamente dudoso que la secta hiciera arreglos para que Xiao Fen se encontrara en una preliminar con cualquiera de los otros participantes genuinamente problemáticos. Grosero, sí, dijo Lao Keun de manera neutral. ¿Se espera que todos los partidos sean tan educados? Dudoso, dijo Lindy. Entre el año anterior y el surgimiento de nuevos talentos, hay más puestos en terceros reinos que en la secta interior. Qué próspero, dijo Xia Anzi. Estoy seguro de que la secta está casi preocupada por una abundancia tan desbordante. Lo más probable es que Lindy respondió alegremente. Recomendaría vigilar a Gang Wangli. Como mi compañero, sin duda está ansioso por compensar los errores del año pasado. Es muy desafortunado que su equilibrio se viera afectado por malas hierbas no deseadas, dijo Bai Meissen con frialdad. Le deseo buena suerte a su compañera, baronesa Ling. Mi agradecimiento, Lady Bai, dijo Lindy. Malezas, dijo Lao Keun. Qué cosas tan problemáticas, Xia Anzi se compadeció. Como alguien que recientemente ha comenzado a incursionar en el arte de la jardinería, debo estar de acuerdo, dijo Lindy inocentemente. Pero mira, el jefe de la secta Yuan está a punto de comenzar a hablar. El discurso no fue muy diferente al del año pasado. Quizás se hizo mayor hincapié en la unidad y en mirar hacia adelante, pero no tan diferente. Sin embargo, Lindy no pudo evitar sentir que parte de la energía y el impulso habían desaparecido de la voz del anciano. Le preocupaba que si ella podía darse cuenta, seguramente la mayoría de la audiencia también podría hacerlo. Muy pronto,
Los participantes de la secta exterior estaban llegando a las arenas. Hubo incluso más que el año pasado. Habría pensado que el número de verdes, de los que ya había contado 12, sería desalentador. Reconoció a Gang Wangli y a un joven a su lado y a una de las hermanas gemelas que habían sido sus guardaespaldas el año pasado, Anjian y Anfang, Lu Feng y otras dos que vestían colores occidentales, Xiao Fen y una niña alta y musculosa a quien sentía que debía reconocer, y otros dos discípulos de aspecto mayor. Quizás la secta había reforzado su ánimo de alguna manera. Dejó que ese pensamiento se desvaneciera mientras se concentraba en Gang Wangli, de pie en el ring superior derecho mientras las formaciones se activaban y el escenario se transformaba. Ahora podía sentir su función más claramente, la forma en que creaba una burbuja en el espacio al alterar el y en el área, debilitando y estirando sus enlaces. Gang Wangli apareció en la cima de un alto acantilado con vista a un río caudaloso, corriendo rápido y cubierto de blanco a través de una hendidura en dos montañas. ¿Una parte del muro? Se quedó quieto solo un momento, con su armadura blanca y dorada brillando bajo el atardecer. La capa de seda de araña del Cuarto Reino que había adquirido en su viaje hacia el sur ondeaba detrás de él con el viento, y ella vio que ahora estaba bordeada de oro y bordada con mariposas carmesí, el símbolo de los Kai. Entonces su mano se acercó a su oreja y Lindy vio que sus labios se movían. Ubicación del informe. Ella no pudo escuchar la respuesta que él sin duda estaba escuchando mientras escaneaba rápidamente el paisaje que lo rodeaba. Sin embargo, podía sentir la comunicación y rastrear la expresión a través del aire como hilos brillantes, saliendo hacia casi media docena de personas más. Un joven con una armadura similar a la de Gan, aunque de mucha menor calidad, saltó de roca de río en roca de río con una lanza en el hombro. Allí, Maley, una de las dos hermanas que una vez la habían protegido en la secta exterior, estaba parada en una cueva con su mano en el fresco muro de piedra. Los hilos también iban a otras caras, a quienes ni siquiera podía fingir reconocer. Tantos aliados. Es difícil verlo fracasar, señaló Xia Anzi, con su voz resonando desde fuera de la burbuja. Parte de su tarea era mantener el control de Lady K sobre la secta exterior. Que su red sea extensa es una señal de su éxito, explicó Linby. El propio Gang Wangli continuó llevándose la mano a la oreja mientras se giraba hacia la montaña que se elevaba detrás de él y comenzaba a subir pasos rápidos y saltones. Columnas de polvo se elevaban desde la piedra agrietada con cada salto, llevándolo cada vez más alto por la pendiente. ¿Retroceder hasta que sus soldados puedan hacerse cargo de más oponentes? No. Lindy se dio cuenta cuando llegó a una amplia meseta con vista a todo el campo de batalla artificial, que eso era lo que ella haría. Xixian dibujado. Gang Wangli giró sobre sus talones y vio oro líquido brillar en sus ojos mientras juntaba las manos, y siguieron 3 aplausos atronadores más. El sol salió sobre la montaña y una luz ardiente borró toda sombra y velo de la montaña superior, provocando gritos de sorpresa de los discípulos que habían estado tratando de esconderse. Sus propias artes sigilosas podrían haberse resistido a eso, pero sería inútil para un segundo reino. Creo que ha aprendido, comentó Mason. En la arena, una figura ardiendo con la luz dorada del sol saltó como un meteorito desde la orilla del río, y su propio cultivo en el tercer reino llamó su atención. Su lanza giratoria envió a un par de discípulos agachando los talones para estrellarse contra las aguas turbulentas de la montaña. La piedra burbujeó y se derritió, y Maley se levantó sobre una columna de arcilla. Su espíritu llevaba los signos de varios intentos fallidos de avance. El viento azotó y otros 3 soldados de Gan cayeron en formación sobre el acantilado en el que se había parado originalmente. No es deber de un oficial al mando estar al lado de sus hombres, sino ser la roca sobre la que giran sus esfuerzos, continuó Mason. Es bueno que nuestros aliados entiendan esto. Lindy entendió lo que estaba haciendo Gang Wangli, de pie allí como un faro, con sus aliados envueltos en el sol dispuestos en la montaña a un nivel más abajo. Había demostrado que esconderse era imposible y había reunido a sus aliados. Ahora, los discípulos restantes podían tomar 2 decisiones, unir sus manos para derribarlo o ser perseguidos como perros uno por uno. Peor aún, en este contexto, parecerían muy patéticos si rechazaran un desafío tan flagrante. Puede que se le llame tonto, incluso arrogante, pero Gang Wangli no podía permitirse el lujo de simplemente tener éxito en este torneo. Bajo el desafío duquesa, necesitaba sobresalir.
Una estrategia demasiado audaz, pero esto es un torneo. La gloria es más importante aquí, reflexionó Lao Keun. La gloria siempre es importante, si Aansi no estuvo de acuerdo. Si no te aseguras de que se conozca el alcance de tu poder, siempre serás desafiado por pequeñas liendres. Pero no había cambiado del todo, pensó Lingbi. La altura de Gan seguía aumentando y sus anchos hombros se expandían. Su arma de dominio, 3 pares de manos doradas fantasmales aplaudidas en oración a sus espaldas, seguía siendo la misma, aunque las manos eran más sólidas y definidas de lo que habían sido la última vez que las vio. Pasaron algunos minutos tensos antes de que el pensamiento que le había llegado se filtrara entre los demás discípulos en la arena. Dan y sus compañeros discípulos permanecieron serenos en la montaña iluminada por el sol esperando que se respondiera a su desafío. No tomó mucho tiempo. Flechas multicolores disparadas desde la desembocadura de una cueva al otro lado del río hacia el otro tercer reino, y media docena de sombras se resolvieron en figuras que también corrían montaña arriba, con sus armas parpadeando a la luz. Una punta de lanza con borla se desdibujó, dividiendo 3 puntas de flecha, y aunque las energías en ellas brillaron, haciendo estallar la piedra y la tierra para hacer que el acantilado se desmoronara en el río, los lanceros emergieron del humo corriendo hacia atrás por el escarpado acantilado ilesos. Sus enemigos atacaron, sus gritos fueron ahogados por piedras desmoronadas y sus propias armas se difuminaron. Una de las manos doradas entrelazadas detrás de Gan Wangli avanzó y la lanza parpadeante se convirtió en un meteorito que caía, destrozando las armas con su filo. Más abajo en la montaña, Ma Lei y otros discípulos lucharon contra un enjambre creciente y desesperado de sus compañeros. Las técnicas y armas ardían y se difuminaban en el aire, destrozando la flora maleza y los árboles desaliñados que se aferraban a la ladera de la montaña. 4 contra una docena o más, lucharon ferozmente, pero aún así fueron rechazados. Un segundo de las manos detrás de Gan Wangli sobresalió y la carne se convirtió en acero. Un martillo de guerra golpeó el pecho de su exguardaespaldas y rebotó sin más impacto que una pluma. Su propio puño, brillante metálico y blanco, se golpeó con un estruendoso estruendo que hizo que su oponente cayera montaña abajo. Alrededor de la montaña, la escena se repetía. Pequeños grupos de seguidores de Gan Wangli lucharon contra muchas veces su número, y cada vez que eran presionados, una mano dorada golpeaba el aire con un sonido como el gong de un templo, y eran apuntalados, sosteniendo y haciendo retroceder a sus enemigos. Eso es bastante bueno. Me pregunto a cuántos grupos puede seguir la pista de ese arte. ¿A los 6 les gustan las manos, o son solo una distracción? Lao Keun analizó. Teatro para exploradores enemigos. Sus seguidores lo están haciendo bastante bien contra la chusma. Pero me pregunto, pensé que había olido sangre entrando. ¿Dónde se esconden esos asquerosos girasoles? Xia Ansi escaneó la arena. Están llegando rápidamente, respondió Lingbi. Fue necesario que Sixian guiara sus ojos para verlos, ya que sus propias artes de percepción no penetraron el ring del torneo. Sixian podía sentirlos a través de sus pensamientos, ansiosos y sedientos de sangre. Estaban cayendo bajo la tierra con raíces excavadoras. Gan Wangli no parecía haberlos detectado todavía. Sintió el cambio de y en la cima de la montaña, una neblina en el aire y una hermosa canción en el viento, una canción relajante, una canción juguetona. Vio a los soldados flaquear y los golpes comenzaron a pasar por su guardia. El puño de Gan Wangli, el suyo real, se rompió y golpeó el aire. Hubo una grieta inmensa y, por un instante, Lingbi vio grietas en forma de telaraña alrededor del puño de Gan Wangli, que se extendían por el aire vacío y filtraban poder espiritual al mundo material. La canción se transformó en un chillido confuso de sonido aleatorio. La neblina se dispersó como niebla en un huracán. Sixian se quejó de insatisfacción. Y en el momento en que lo hizo, Lingbi sintió que el y de madera se elevaba bajo la montaña. Bajo sus subordinados estallaron brillantes lanzas verdes, gruesas agujas de carne vegetal que se desplegaron al alcanzar el aire, abriéndose en pegajosas fauces con colmillos que se cerraron alrededor de casi la mitad de sus seguidores. Solo el lancero contraatacó, destrozando el tallo de su atacante en un rocío de savia apestosa. Las agujas inmediatamente comenzaron a retraerse, arrastrando a sus cautivos hacia la tierra. Los demás discípulos que se quedaron avanzaron para aprovecharse.
por primera vez en el partido, Gang Wangli dejó escapar un grito familiar mientras se arrodillaba y golpeaba el suelo debajo de él. 3 manos doradas también se estrellaron contra la roca y la meseta tembló. Un momento después, un resplandor dorado ardiente se mostró a través de las grietas de la piedra, y una tremenda mano dorada brotó de la tierra, arrastrando consigo una masa de carne verde, espasmando raíces y zarcillos. La mano apretó y el nudo de carne en su núcleo se partió como un melón podrido, derramando 2 figuras. Una de ellas era una mujer joven de piel bronceada y cabello rojo oscuro, que hacía sonar campanas adheridas a cada borde suelto de su vestido suelto. El otro era un joven ágil con una armadura ajustada de piel de bestia con brazaletes de madera viva y plantas de color verde pálido en sus muñecas. Desde entonces, sus seguidores, con las mandíbulas flácidas, se liberaron y se lanzaron de nuevo a la tierra para unirse a sus semejantes. Abajo, Gang Wangli, que había crecido hasta más de 4 metros de altura, saltó hacia arriba con un estruendo trascendental, con las manos doradas dispuestas en puños. 2 cruzaron frente a él, atrapando un chorro de líquido verde venenoso humeante. 2 se abrazaron en oración. El sonido de un gong del templo disipó las ilusiones que Lindy podía sentir formándose en el aire. 2 manos doradas más y 2 puños de carne golpearon al joven que empuñaba plantas por todo su cuerpo. En 2 segundos, Lindy había perdido la cuenta de los golpes lanzados. En 3 de ellos, Gang Wangli y el occidental habían golpeado la tierra en una columna de polvo de roca, y los sonidos de los puños no cesaron. Buen espectáculo, dijo Xia Anzi, divertida. Puede que sea un poco tosco, pero puedo apreciar una simple flexión. Es bueno que no les haya permitido ni siquiera una pequeña victoria, dijo Mason con franqueza. La basura debe permanecer donde pertenece. Más abajo en la montaña, los seguidores de Gang Wangli habían reducido sus probabilidades a otras más iguales, y cuando la luz del sol floreció nuevamente, endureciendo las espinas y poniendo peso detrás de sus golpes, quedó claro que si los otros discípulos tenían la oportunidad de derribarlos, había pasado. Y cuando terminaron y se unieron a su comandante, la muchacha de los territorios occidentales no tuvo ninguna oportunidad. Bueno, parece que tu compañero ha superado su ataque de desgracia, dijo Xia Anzi, inclinándose hacia atrás en su asiento. No puedo juzgar completamente sus habilidades a partir de este escenario, pero parece que conoce bien a sus seguidores, concluyó Lao Keun. Abajo, en el campo del torneo, Gang Wangli hablaba y gesticulaba a sus seguidores en la ladera rota de la montaña. Uno por uno, los segundos reinos se inclinaron e hicieron sus derrotas. No les molesta en absoluto. Él es mejor que ellos. Xia Anzi se encogió de hombros. Lao Keun gruñó. Está muy involucrado en sus perforaciones, explicó Lindy. Ha mejorado mucho en discernir el valor. Al igual que Zengui, Gang Wangli tenía algo que le faltaba. Ella esperaba sinceramente que él tuviera éxito en la prueba duquesa. Kai Renxian necesitaba más de lo que tenía para dar si quería lograr sus objetivos. Su señor no dio ninguna señal externa de sus verdaderos sentimientos mientras charlaba con el embajador sobre los partidos, pero Lindy sabía que ver este primer obstáculo superado tan completamente tenía que ser un bálsamo en su mente. Pronto los partidos terminaron y solo quedaron los ganadores. En el primer ring, Gang Wangli y Gun Jun, el lancero, estaban de pie. Dada su amabilidad con Gang Wangli, se tomó un momento para examinar su rostro y recordar su nombre. En su cabeza, Sixian resopló. En el segundo ring estaba un chico que no conocía a Yanjian, su, probablemente amigo del año pasado. Aunque con el tiempo que había pasado, no sabía si la palabra todavía se aplicaba. El tercer anillo contenía a Xiao Fen y un reino verde más antiguo cuyo nombre no recordaba, y el último contenía a la chica musculosa y otro verde que no conocía. Se completó la primera ronda de las preliminares. Hilos 207 y día de apertura 5. Lindy miró con leve interés cómo los anillos se llenaban para la segunda ronda de las preliminares. En este set, había aún menos personas a las que conocía por su nombre. Anfang y Ma Jun eran conocidos del año pasado. Mirar a Anfang la hizo detenerse, mirando al joven en cuclillas que estaba a su lado. El reconocimiento parpadeó. Ese era Fan Yu, el exprometido de Xiulan. Ella nunca se había preocupado mucho por él, pero al final, la mayor parte de su disgusto se había convertido en lástima.
Parecía que había logrado alcanzar el físico de bronce, aunque fuera por poco, por lo que tal vez la salida final de Xulan de su arreglo lo había ayudado a concentrarse. La otra persona que reconoció fue Lu Feng, subordinado de San Lalen desde el año pasado. Ella nunca había interactuado mucho con él, pero él había sido fundamental para derrotar a Gan Wangli en el torneo del año pasado y había encabezado a su oponente este año. Ella le deseó la peor suerte. ¿Alguien interesado en estas rondas? Xia Anzi preguntó. Veo a uno de los nietos de Lu, la mascota del carnicero, pero a ninguno que pueda oponerse a él en su ring. Desafortunadamente, Lu Feng fue rival para Gan Wangli en la tercera etapa del Tercer Reino. Ella asumió que la familia San o incluso solo su propia familia le habían canalizado recursos. Ahí está el vástago ant Lindy presentado cortésmente. Fuimos compañeros de entrenamiento 1 o 2 veces el año pasado, y él tiene una buena mente táctica. También podría sugerir a la chica de la cítara en el tercer anillo con campanas en el pelo. Ma Jun parecía más segura y menos encogida que la última vez que Lindy la había visto, habiendo logrado un avance completo en el Tercer Reino. Su vestido era más favorecedor y Lindy la había visto intercambiando sonrisas sonrientes con ese otro tipo, Gun Jun, mientras se cruzaban en el intermedio. Ella supuso que Gan Wangli no permitiría que sucediera nada malo bajo su supervisión. ¿Qué lo distingue del resto de los primeros concursantes verdes? Preguntó Lao Keun. Ella era una especie de subordinada mía, y parece que ha sido trabajadora y afortunada durante el último año, respondió Lindy. Solo quiero desearle suerte. Disculpe la fantasía personal. Lao Keun gruñó en señal de reconocimiento. ¿La baronesa tiene intención de formar una compañía? Xia Anzi preguntó, divertida. He oído hablar de los esfuerzos que has realizado para promover el canto de tu espíritu atado. Esa no es mi intención, pero la colaboración con otros músicos es agradable de vez en cuando, respondió Lindy. Tengo un grupo pequeño, ¿te gustaría unirte a nosotros en el futuro? Quizás. Podría ser entretenido si a Ansi lo permitió. Ella no estaba del todo segura de si lo decía en serio o no. Abajo empezaban los partidos. Lindy miró hacia abajo, cambiando su atención de una escena a otra por turno. Ma Jun se deslizaba detrás de una columnata de formaciones rocosas en una caverna iluminada por hongos y sus dedos comenzaban a distinguir las primeras notas de una canción. Am Fan atravesó a toda velocidad un bosque de árboles cubiertos de matorrales en el valle de un río mientras una gran figura felina emergía de su sombra, y Lu Feng estaba de pie en un prado lleno de flores con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Lindy pensó que estos partidos no tenían la misma tensión. La mayoría de los terceros reinos parecían haber estado en el primer set, aunque, escaneando las arenas, estaba bastante segura de que todavía había al menos 2 en cada uno. Muchos de estos terceros reinos estaban solo parcialmente en el tercero, como Fan Yu. ¡Qué bestia tan encantadora!, comentó Xia Anzi. Los tigres negros del este son a menudo socios reacios, por lo que he oído. Los Han prefieren las razas más grandilocuentes. Lindy se centró en Am Fan mientras su martillo doblaba a otro discípulo por el doble, y el ágil tigre negro a su lado lamía una de sus patas, serpentinas de niebla dispersante que eran la única señal del compañero del desafortunado discípulo. Luego pasó a toda velocidad junto a ambos humanos, una mancha de ojos carmesí y pelaje negro, para destrozar un árbol torcido con un golpe de su pata y un rugido espeluznante, haciendo que el discípulo escondido en él cayera al aire libre. Am Fan es inusual. Se parece más a una víbora para su primo, el hijo del heredero, explicó Mason con calma. Oh, qué sensato, dijo Xia Anzi. Parece como si tuvieras un seguidor en más de un sentido, baronesa, continuó Mason. Oh. Lindy se preguntó, girando los ojos para seguir la mirada de su amiga. En otro ring, vio una lanza atravesarle el pecho a Ma Jun, y la afilada cabeza emergió de su espalda en un estallido de color rosa y carmesí. El sonido de una cítara y el suave sonido de las campanas resonaron en la caverna mientras todo su marco se desmoronaba formando una nube en expansión de pétalos y flores de colores brillantes. Su oponente, una niña de cabello oscuro y ropa de niño, hizo girar su lanza desesperadamente, mientras el viento arrancaba el grupo más denso de pétalos, pero no fue suficiente. Donde las flores giratorias tocaban la piel,
dejaban finos cortes y un aroma soporífero. La niña con la lanza giró, buscando a Mahun en la nube de flores y salió disparada, tallando un pasillo a través de la masa para atacar la figura sombreada de Mahun. Una vez más, explotó en pétalos y, esta vez, la niña que empuñaba la lanza fue demasiado lenta para desviar la ola descendente de flores. Ella realmente ha llegado lejos, elogió Lindy. La estética era ciertamente diferente, pero de todos modos se sentía halagada. Debe ser un enemigo frustrante, reflexionó Lao Keun. Lo intento, dijo Lindy. Si enfuro lo suficiente al enemigo, es posible que olvide el sable de mi dama. Un error fatal en verdad, dijo Mason. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Tu subordinado es entretenido, si a Ansi lo permitió. Aunque me resulta difícil disfrutar mientras ese occidental se burla de su pareja. Lu Fen todavía se encontraba en el claro en la misma posición. Aquí y allá, gotas de sangre marcaban la hierba que se balanceaba a su alrededor, pero él estaba prácticamente imperturbable. Su estrategia, al parecer, era simplemente dejar que sus oponentes lucharan, golpeando solo a aquellos lo suficientemente tontos como para acercarse. Ciertamente era válido no mostrar ninguna de sus habilidades sin necesidad. No tenía los objetivos adicionales de Gang Wangli. Aún así la irritó, incluso si sabía que era ilógico. Sixian bromeó. Lindy puso los ojos en blanco y, a su lado, Xia Ansi se rió entre dientes. Sí, es bastante grosero con la secta, ¿no? Sería más educado montar un espectáculo. Lindy estuvo de acuerdo. Cumpliría mejor sus objetivos aplastar a nuestro Xiao y a Tugan, crió Lao Keun. Un buen punto. San Lilind y sus chicas han aprendido de los errores del año pasado, dijo Bai Meissen con frialdad. Sería grandioso que todos nuestros enemigos fueran tontos. Por desgracia, el mundo rara vez cumple esos deseos. Es cierto, Lady Ba, pero mira qué forraje le han dado. Un poco de estilo no estaría mal, si a Ansi ofreció con cautela. No me sorprendería que un occidental fuera tan ingrato con sus anfitriones. Mason inclinó la cabeza minuciosamente. Mis palabras no fueron ninguna reprimenda. Lindy observó hacia Ansi relajarse con el rabillo del ojo. Era difícil recordar que su mejor amiga era muy permisiva con una serpiente blanca Bai, y las experiencias de personas como Xia Ansi y Lao Keun lo reflejarían. Abajo, los partidos empezaban a concluir. El otro verde en el anillo de Lu Fen, un joven mayor con espíritu de jabalí, derrotó al último segundo reino. En el anillo de Mahun, los discípulos habían renunciado a cazar la tormenta de pétalos de flores y canciones que se movía rápidamente y se dedicaron a luchar por el otro lugar, y en el anillo de Anfang, él y su tigre cazaron al penúltimo discípulo. Lindy miró el cuarto ring y se sorprendió al ver a Fan Yu parado allí, con el rostro todavía hosco incluso en la victoria. Cuando se giró para concentrarse hacia el jefe de la secta, Lindy sintió un golpecito en su hombro. Cuando giró la cabeza, se dio cuenta de que el sonido del estadio había desaparecido y que el mundo estaba gris. Se encontró con los ojos cansados de un hombre de mediana edad con demasiadas líneas en la cara y canas en el cabello. En ese momento, recordó a Hou Swamp, quien había estado aquí todo el tiempo. Disculpas por la interrupción, baronesa, dijo el padre de Bai Meissen. Pero necesito tu atención por un momento. Lindy frunció el ceño y miró el mundo gris. Vio una imagen de ella misma todavía mirando hacia adelante y hablando con los demás y del otro joven Bai todavía hablando, aunque todo parecía lento. Por supuesto, Sir Ho, dijo ella. Si se me permite preguntar. Es algo personal, dijo en voz baja, y ella vio sus ojos dirigirse hacia Mason, que estaba viendo los partidos de abajo con un discreto desinterés. Hablamos el año pasado y me resultó muy útil. Lindy luchó a través de recuerdos borrosos. Si recordaba correctamente, su intercambio había sido breve, solo unas pocas palabras intercambiadas sobre el bienestar de Mason. Sir Ho, no vale la pena hablar de ello. Tal vez, pero permitan que este anciano se sienta sentimental solo por esta vez, dijo Hou Swam. Ella está feliz ahora. Esto ya lo veo. Eres parte de eso. Solo una pequeña parte, Lindy dudó, con los ojos desviados hacia la faja que su amiga llevaba alrededor de la cintura.
Al principio nos ayudamos unos a otros, pero ella ha encontrado su propio camino. No obstante, mi gratitud, dijo Hou Xuan, y una vez más, le tocó el hombro. Lindy sintió un hormigueo a través de su anillo de almacenamiento, y una rápida inspección le hizo darse cuenta de que en su interior había aparecido un elegante fajo de papeles y cartas, junto con tinteros y recipientes llenos de cera. He oído que su correspondencia ha sido problemática. Hay formas, cifrados y sellos, de lidiar con esto. Te he escrito algunos manuales. Mi agradecimiento, dijo Lindy agradecido. Independientemente de lo que se pudiera decir de él, Hou Xuan era un quinto reino que, según ella, se especializaba en espionaje. Muchas gracias por tu instrucción. Es una nimiedad, dijo el anciano. También hay algunas observaciones sobre su provincia y su gente. La mayoría de ellos son nombres de aquellos que están demasiado orgullosos de sus hogares para tratarlos con extranjeros, pero que aman a los Kai más que a sus propios señores y ancianos. Si te acercas a ellos como si fuera la mano de la joven señorita, ¿la tomarán? Espero no excederme al sugerir una charla tan deshonrosa. Su sonrisa era algo desperdiciado, carente de alegría. No, dijo Lindy. Y no creo que sea deshonroso vigilar cosas como esta. Una vez conocí a una joven que pensaba lo mismo, dijo Hou Xuan, rascándose la barba ligeramente desordenada de su barbilla. Abierta o cerrada, la comunicación es la pesadilla del conflicto. Esa comprensión de los demás es la clave de la prosperidad. Llámenos espías, diplomáticos o embajadores, el resultado es el mismo. Si dos grupos se conocen mejor, se evitan los desaires y la violencia es innecesaria. Él exhaló un suspiro. Perdona a un anciano por divagar. No estoy seguro de si estaba equivocada, dijo Lindy. Qué amable de tu parte decirlo, su sonrisa sin humor era inmutable. Pero hay una última cosa. Su proyecto en el sur requiere apoyo. Me han autorizado a compartir una pequeña parte de mis propios esfuerzos. ¿Sobre cuál de los grandes clanes de condes te gustaría un dossier? Esas palabras. Esto no era del todo personal entonces. Mientras pensaba eso, sintió un susurro de sentimiento en la nuca, en el borde de una espada. Vio ojos dorados detrás de un velo negro en el rabillo del ojo. Bai Susan estaba ofreciendo una pequeña ayuda. Contacto, 2. Hilos 208 y día de apertura 6. Me gustaría saber más sobre los Meng, decidió Lindy. He hecho mis contactos, y tal vez incluso un aliado, pero son demasiado opacos para mí. Nada sorprendente. Son un clan antiguo desde cualquier punto de vista, salvo el de los Bai, dijo Hou Xuan. Naturalmente, Lindy estuvo de acuerdo. Una clave a la que debemos aferrarnos con el clan Meng es que incluso aquellos que podríamos percibir como abiertos al cambio y al progreso no aceptan el modo imperial de las cosas, aconsejó el hombre mayor. Incluso los Luo tienen una facción importante que desea modernizarse a la manera imperial. Los Meng no lo hacen. Allí no encontrarás ningún apoyo significativo para el culto imperial ni para sus filósofos. Lo que desean sus miembros más abiertos es impulsar la reactivación y mejora de viejas prácticas en sus propios términos. ¿Crees que este es el grupo que se puso en contacto conmigo?, dedujo Lindy. Lo más probable. Esta facción es la que está más comprometida con la corte y los forasteros. La mayoría de los men temen terriblemente a tu duquesa, pero este grupo la ve como una oportunidad. Los mares Esmeralda están en constante cambio, la forma de su nuevo orden aún no está establecida, y para ellos, esta es una oportunidad de reafirmar la primacía de sus prácticas, en lugar de esconderlas y preservarlas, dio una conferencia Hou Xuan. Sus palabras eran tranquilas y la dicción clara como las de un anciano. Sin duda, sus primos más conservadores ven esta visión como un riesgo tonto, analizó Lindy. Su apoyo hacia ella tenía sentido entonces. Los argumentos que había utilizado para apoyar su esfuerzo encajaban con su narrativa del pasado que informaba el presente. Así es, dijo Hou Xuan. He añadido el dossier a tu anillo. Se acabó el tiempo. Las percepciones del tiempo solo pueden extenderse hasta cierto punto. Y así, el color volvió al mundo, y el ruido en el estadio volvió a llenar sus oídos, junto con las voces de sus compañeros. Te has quedado callada, baronesa, dijo Mason, mirando hacia ella.
Simplemente perdido en sus pensamientos, Lindy se desvió. Estaba pensando cómo se podrían organizar los partidos. Su visión parpadeó, con un mechón escondido en su cabello mirando hacia atrás. Hou Swan todavía estaba allí, la imagen de un hombre exhausto bajo una ligera siesta. No es bueno vagar así. Casi te pierdes los anuncios reales, dijo Mason. Disculpas, Lady Bye, dijo Lindy con un toque de diversión. Miró hacia el campo donde ahora se encontraban los 16 ganadores preliminares. Arriba, el aire parpadeaba con ilusión, los personajes de los nombres de los concursantes, escritos en plata brillante. Parpadeó mientras miraba los nombres y se dio cuenta de algo. No había reconocido a Chu Son, dijo Lindy, sorprendido. ¿Quién? Xia Ansi preguntó, levantando una ceja. Mi primer oponente del año pasado, dijo Lindy ausente, escaneando a los presentes. Cayeron sobre la chica musculosa que había notado antes. Chi Song había cambiado. Tenía el pelo corto y llevaba una armadura con bridas pesadas en lugar de la más ligera que había usado el año pasado. También había recogido algunas cicatrices. No me había dado cuenta de que ella estaba participando. Ah, esa chica, dijo Bai Mason con disgusto. Espero que haya aprendido a controlar su lengua, al menos por su propio bien. Xia Ansi los miró con leve interés, pero los nombres en el aire se movían para organizarse entre paréntesis. El primer combate sería Gan Jun enfrentándose a un joven que Lindy no reconoció. En el segundo, Lu Feng se enfrentó a uno de los 3 segundos reinos que habían logrado abrirse paso. En el tercer partido, Gan Wangli se enfrentó a otro de ellos. La cuarta fue Chu Son y otra cara nueva que no reconoció. An Jian fue el primero en el quinto partido, enfrentándose a otro de los amarillos. ¿Una disculpa por su duro partido del año anterior? El rostro de Zenu le vino brevemente a la mente. Lindy continuó escaneando los corchetes. Ma Jun estaba en el siguiente y se enfrentaría a Fan Yu. El séptimo combate fue contra Xiao Fen y algunos pobres desafortunados, y el octavo contó con An Fan y el niño con espíritu de jabalí. Parecía, incluso más que el año pasado, que la mayoría de los partidos de la primera ronda iban a ser unilaterales. Sospechaba que de una forma u otra, la secta estaría promoviendo silenciosamente a muchos discípulos mayores después de este año, ahora que se habían realizado las pruebas de duquesa. Tendrían que hacerlo si quisieran que la secta exterior mantuviera algún tipo de equilibrio. Hay muchos partidos fáciles allí, concluyó Lao Keun. Cierto. Sin embargo, está más igualado que el año pasado, dijo Lindy. La mayoría están al menos en el tercer reino. La baronesa tiene estándares altos. Xia Ansi se rió entre dientes. Nada malo. Lindy tosió en su mano y se dio cuenta de que había olvidado cómo solían ser los combates para estos duelos iniciales. Pero ella tenía razón. Incluso aquellos cuyos nombres ella no conocía todavía tenían talento en cualquier medida. Todavía eran personas que habían alcanzado el derecho a una baronía gracias a su cultivo. Fue simplemente. Se enfrentaban a una competencia terrible este año. Al menos estaría atenta a los resultados del partido de Ma Jun. Lindy pensó que tenía la ventaja, pero Xiulan le había demostrado lo que alguien lo suficientemente desesperado con solo un avance parcial podía hacer. Sin embargo, tuvo problemas para imaginarse a Fan Yu con tanta pasión alimentándolo. Un buen espectáculo para la secta Argent Peak y los Mares Esmeralda en su conjunto. La voz del embajador de Bai los calmó mientras hablaban más allá de una conversación tranquila con Kai Renxian. La juventud de esta provincia llevará bien a tu pueblo en el futuro. Usted es muy generoso, embajador, respondió Kai Renxian. Me enorgullece saber que hemos impresionado los ojos del poderoso clan Bai, aunque sea un poco. Ella escuchó su ida y vuelta mientras ella y los demás se levantaban de sus asientos. Los dos intercambiaban las bromas adecuadas, todos ellos refuerzos de la noción de que los Bai y los Kai estaban dedicados a apoyarse mutuamente. Pronto todo terminó y ella y los demás siguieron a Kai Renxian y a los adultos por las escaleras que conducían a la planta baja. Se encontró caminando un paso detrás de Mason mientras volvía sus percepciones hacia el contenido de su anillo de almacenamiento. Tendría mucho estudio que hacer. Por ahora, se dirigían a recoger a sus ganadores.
El plan era hablar con los Bay un poco más y luego seguir caminos separados hasta la llegada de la duquesa, por la noche, dejándolos con la tarde libre para ocuparse de sus propios asuntos. En el caso de Lindy, ella le había prometido a Wang Chao que se reuniría con él en el concurso de manualidades para presentarle a Swansea. Pronto llegaron al final de la escalera y salieron del estadio. Los demás invitados les dieron un amplio margen de maniobra y sin duda querían evitar ofender a tal fiesta. Afuera, se detuvieron con vistas al mar de pabellones de invitados, ahora completamente construido. Ella y Kai Renxian estaban allí frente a la delegación de Bai. Ha sido interesante conocerte, Lady Kai, baronesa. Espero trabajar contigo en el futuro, dijo Xia Ansi a la ligera. Con suerte, la próxima vez que nos encontremos, habrá tiempo para sujetos menos marciales. Ha sido bueno ver algo de cómo es tu mando, dijo Lao Keun a su vez. Tengo confianza en nuestra cooperación. Me siento honrado por su confianza, dijo Lindy. En este tipo de intercambios, era importante hablar en el turno adecuado, con los subordinados primero y los líderes dando la última palabra. Me alegro mucho de haberte conocido. Lady Ka hace buena compañía, dijo Mason, con la voz casi cálida. Me complacerá volver a verte esta noche. Lindy captó las miradas de la nueva joven Bai deslizándose hacia su amiga, aparentemente desconcertada. Realmente no había asimilado lo que significaba cuando Bai Susan llamó a Bai Mason amable el año pasado. Me ha encantado mostrarles hospitalidad en ausencia de mi madre, dijo cortésmente Kai Renxian. Señoras Bai, me han honrado a mí y a los Samuelsis con su asistencia. No es un honor inmerecido, dijo la embajadora Silai con una pequeña inclinación de cabeza. Por favor discúlpenos entonces hasta esta noche. Kai Renxian, Lindy Gambos Bow de y la delegación de Bai comenzaron a despedirse. El embajador le hizo un gesto a Mason para que caminara a su lado mientras los demás la seguían. Lindy se sorprendió al ver hacia Lucen quedarse atrás, con su amenazante sombra 1 o 2 pasos detrás. «Señor Xia», preguntó Kai Renxian. «Lo siento, Lady Kai, pero tenía una pregunta para su subordinado», dijo amablemente el erudito. «¿Si me lo permites?» «Por supuesto», dijo Kai Renxian inmediatamente. Lindy se enderezó atentamente. «Sé que posees una reliquia bastante potente de estas personas clandestinas. Si bien seguramente surgirán bienes del homenaje que su duquesa ha establecido, soy un hombre al que le gusta mantenerse a la vanguardia», dijo Xia Lucen, y su sonrisa le dio un aire agradable. «Me gustaría comprártelo». La mente de Lindy volvió rápidamente a su enfrentamiento con el asesino Syzygy que casi le había abierto la garganta ante la daga de piedra verde ligeramente brillante que aún yacía en su casa. «Ah, no me opongo necesariamente, Sir Xia». «Sí, no quiero apresurarte», dijo. «Por favor, considérelo y contácteme antes del final de esta reunión. Quizás pueda ofrecer algo más que simples piedras». Con eso, se despidió, tomando la presencia estresante que lo seguía, y Lindy dejó escapar un suspiro. Kai Renxian la miró de reojo. «Te comportaste bien». «Gracias por decirlo», dijo Lindy, volviéndose junto con su señor para mirar los pabellones. «Me alegro de que Gan Wangli haya tenido éxito». Sir Renxian estuvo de acuerdo. «¿Te unirás a él ahora?» «Ahora no. Este es el momento para sus propios subordinados. Mi presencia sería inútil». Lindy no sabía nada de eso. Es posible que su duda haya influido en sus palabras. «Ya veo». Renxian dejó escapar un suspiro por la nariz. «Me he tomado el tiempo para darle mi aliento antes de la llegada de mamá. El deber debe ser lo primero». «Está bien», dijo Lindy. «Mientras su señor cuidara de sí misma». Sixian suspiró. «Quizás sea así, pero ella era la que estaba aquí», pensó Lindy con ironía. «¿Esta noche entonces, mi señora?» Esta noche, Renxian estuvo de acuerdo y allí se separaron. Contacto 2. Hilos 209 y día de apertura 7. Lindy se sentó tranquilamente en el extremo izquierdo de los asientos que se llenaban lentamente en la sala de pruebas. La imagen de una jovencita haciendo una suave meditación mientras esperaba que comenzaran las pruebas clasificatorias de la competencia de manualidades. En realidad,
Estaba mirando dentro del contenido de su anillo de almacenamiento todo lo que acababa de recibir. En su mente, pasaba página tras página cuidadosamente escrita de documentos y expedientes. Una vez, incluso tuvo problemas para recuperar cosas de su anillo. Ahora, con sus experiencias oscilando entre los límites de lo físico y lo irreal y su aventura en el espacio de almacenamiento roto de Louis, era bastante simple manipular directamente los objetos que contenía. Sixian reflexionó. Definitivamente lo hubo. Solo la lista de contactos potenciales y la información adjunta podrían haber llenado uno de los libros de leyes de Kai Renxian. Cada sugerencia llevaba consigo una película biográfica detallada, hábitos y defectos, puntos de influencia tanto duros como blandos, consideraciones sobre el mejor enfoque y más. Esos los dejó a un lado. Cultivar conocidos en toda la provincia fue más bien un proyecto a largo plazo. Todos ellos ocupaban una posición bastante baja, señaló. La mayoría de los contactos fueron hechos por sirvientes, guardias y burócratas. Ella supuso que Hou Xuan no quería que ella se confiara demasiado y buscara contactos de mayor rango de inmediato. El resto, sin embargo, fue más útil de inmediato un desglose de la situación de Emerald Seas con mapas y notas adjuntos. Gran parte de ello le resultó fácil, basándose en la comprensión que había ido adquiriendo de las distintas facciones gracias a sus propios esfuerzos. Vio la provincia dividida en un mapa no por los territorios de los condes sino por regiones, aunque a veces ambas se superponían. Esto era lo que Hou Xuan creía que eran las líneas divisorias de los clanes inferiores, y al revisar su información, no pensó que estuviera equivocado. Los mares Esmeralda eran de tamaño mediano para una provincia, pero aún así cubrían un paisaje diverso desde las colinas y bosques del norte al pie de los picos celestiales a través de los pantanos en el oeste hasta las llanuras secas en el este, y hasta las colinas onduladas que finalmente se elevaron hasta el muro. Su principal cauce era el río Jing, el río brillante, cuyas cabeceras provenían de los glaciares del muro y que fluía a través de los 1000 lagos para desembocar en el océano al otro lado del continente. Según esta concepción, los clanes inferiores de los mares Esmeralda podrían dividirse en 8 regiones geográficas y culturales. Las colinas celestiales, una delgada porción del extremo norte en la frontera de la capital, se veían a sí mismas como poco diferentes de sus vecinas a unas pocas decenas de millas al norte en los picos. Debajo de ellos se encontraba el valle del río Jin del norte, que abarcaba la mayor parte de las tierras Bao y que lindaba con la parte del gran río que se extendía por el continente hasta desembocar en los 1000 lagos. Luego estaban los pantanos occidentales, el núcleo del territorio de los Meng, donde la selva roja se encontraba con los bosques de los mares Esmeralda. La región del Valle Central donde reinaba Diao, cuyo extremo sur había visitado con Angie, era el corazón de la provincia. Al este se encontraba la región sur del río Jing, donde el clan Jie estaba concentrado en lo que habían sido las tierras de los Chu antes de Ogodei. Más allá había un largo tramo que iba desde los picos celestiales hasta el muro en el sur. Se trataba de las llanuras orientales, las llanuras secas y cubiertas de hierba donde los mares Esmeralda limitaban con la provincia de los Campos Dorados. Las fundaciones, las tierras aún escasamente pobladas en el sur donde había pasado el último año, abarcaban los territorios Wang, las sectas Argent Peak y Blue Mountain y las ganancias del sur de los Men. Una pequeña región fue marcada como las Colinas Truenos, llamadas así por sus numerosas cascadas, así como por el sitio donde Ogodei había muerto, lo que causó una gran cantidad de lluvias adicionales en la región. Era la otra mitad del territorio de Jia, junto con la secta Nube Apresurada. Tendría que confirmar la información ella misma, pero a ella, o más bien a su señor, al menos le estaba yendo bien en el sur. Los habitantes de las fundaciones y de las colinas Truenos, que a menudo eran los que sufrían en las guerras que asolaban la provincia, se mostraron favorables a su proyecto. Las opiniones sobre su proyecto eran cada vez menos favorables cuanto más al norte se les preguntaba. Oh, Lady Lane, ahí estás, quizás te hubiera extrañado si no fuera por el frío. La voz bulliciosa de Wang Chao atravesó el ruido de fondo más educado de la audiencia reunida, y ella miró hacia arriba y lo vio acercarse por el pasillo a su derecha. Hola, señor Wang, ella saludó. Estoy seguro de que no sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Se sentó a su derecha, inmune a las miradas de los nobles que lo rodeaban. Ah, pero estoy deseando ver nuestros esfuerzos juniors. Admito que me sorprendí, dijo Lindy. No pensé que tendrías tanto interés en los artesanos, ¿o es por el bien de nuestro otro invitado?
Pensé que los Swan podrían disfrutarlo. Sí, dijo Wang Chao con una sonrisa, aparentemente satisfecho consigo mismo por la deducción. Pero respeto este tipo de trabajo. No tengo cabeza ni manos para ello, pero son los artesanos del imperio quienes toman el botín de nuestras victorias y las convierten en algo que vale la pena. Puedes golpear los cráneos de bestias y bárbaros todo el día, pero si nadie puede levantar las puertas y los muros, estarás golpeando para siempre. No lo había pensado desde esa perspectiva, dijo Lindy. Mis artes son aún más efímeras, por lo que tampoco puedo menospreciarlas. Todos tienen su lugar, dijo Wang Chao con indulgencia. Vivir sería aburrido sin artistas, ¿eh? Supongo que lo sería, Lindy lo permitió. Los discípulos comenzaban a ingresar al área de prueba. Sus ojos se posaron en Swansea abriéndose paso entre los últimos goteos de la multitud. Sus ojos se cruzaron a lo lejos y él asintió, comenzando a dirigirse hacia ella. Una mirada no reveló nada malo. Sixian gruñón. Saludos, señor de Wang, señora de Lin, dijo humildemente Swansea, acercándose a ellos por el pasillo. Mis disculpas. Este se mantuvo durante algún tiempo en conversación con los rostros de mis parientes. Lindy descifró sus palabras rápidamente, pero las cejas de Wang Chao se juntaron y vio sus labios moverse, murmurando en voz baja. Afortunadamente su expresión se iluminó un momento después. No hay problema, señor Swan. La familia debe ser lo primero, dijo con entusiasmo. Toma asiento, toma asiento. Lindy le sonrió a Swansea. Me alegro de que hayas podido venir. Swansea se sentó al lado de Wang Chao y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. La invitación me agrada. La señorita Lind es demasiado amable. No necesitaba convencerme, dijo alegremente Wang Chao. Imagínese los juegos de guerra que podemos jugar con la ayuda de sus proyectos de barrera móvil. Sir White te resulta familiar. Swansea preguntó con curiosidad. Bueno, no me pregunte sobre detalles, pero he oído hablar de los efectos, dijo el niño mayor. Trabajo magistral por lo que he oído, una defensa tan robusta combinada con versatilidad y movilidad. Si no fueras un Swan, sospecho que las plumas blancas o la secta ya te habrían reclutado, las cosas que se podrían hacer con tales talismanes. Mi trabajo es solo un reflejo del oficio de mis mayores, los maestros constructores navales de las islas. No es nada tan grandioso, dijo Swansea. A pesar de su cuello y sombrero con punta, se dio cuenta de que Wang Chao lo tomó por sorpresa con sus entusiastas y contundentes elogios. El trabajo del hermano de la secta Swan mostró ser bastante prometedor, dijo Lindy. Recuerdo que lo usaste para seguirnos el ritmo a toda velocidad, incluso mientras desviabas los ataques. ¿Qué velocidad también? Wang Chao preguntó asombrado. Me gustaría ver eso. Tu alabanza es demasiada, objetó Swansea. El panopolio minero es difícil de ensamblar y sus reactivos son raros. Las alturas de su desempeño solo son posibles con las artes modificadas del capitán de un barco. En cierto modo, este simplemente ha transferido el conocimiento de un fabricante de cascos a la tierra. Lindy tarareó dudosamente ante eso. Había visto los paneles de cerámica instalados en su obra maestra, reaccionando tan rápidamente como sus propias extremidades y manos. Ella sospechaba que Swansea estaba siendo reflexivamente autocrítico, pero no sabía lo suficiente sobre el tema como para realmente llamarlo la atención. Ah, bueno, uno esperaría que así fuera, dijo Wang Chao. Aún así, tiene potencial. Incluso unos pocos barcos terrestres podrían ser útiles. He oído a algunos de mis tíos y tías hablar de algo similar. Ah, ¿desarrollo convergente? Interesante, reflexionó Swansea. La conversación cesó cuando apareció el anciano que supervisaba la prueba. Era nuevamente la anciana Huasu, la maestra de su primer año, pero el año pasado no había sido demasiado amable con ella. Por otra parte, su padre, el Elder Eng, había fallecido, incluso antes de que comenzara la guerra. Lindy permaneció en silencio mientras el anciano hablaba frente a los discípulos y la audiencia reunidos. Ya se había realizado el examen preliminar escrito y ahora venía la parte práctica en la que los discípulos completarían una serie de tareas, desde la elaboración del elixir hasta la elaboración de la sala, para asegurarse de tener una base de competencia en todas las disciplinas principales.
Cuando el anciano comenzó esta parte de la prueba, Lindy notó que Swansea estaba mirando a un discípulo en particular. Ella siguió su mirada hacia una espalda ancha envuelta en plata de Argent Pixec. El discípulo en cuestión era un joven alto, de hombros anchos, cabello castaño largo y ondulado y piel ligeramente oscurecida por el sol. Llevaba un par de gafas en su hermoso rostro, cuyos marcos estaban hechos de algún colorido material de concha orgánica. Su túnica era muy conservadora, pero la faja que la unía firmemente a su alrededor era muy colorida y estaba tejida con conchas coloridas. Lindy estaba empezando a sentir un tema. Vio al discípulo encontrarse con la mirada de Swansea y ofrecerle una sonrisa beatífica. Ella se quedó paralizada cuando sus ojos verde mar se volvieron brevemente hacia ella, estudiándola por un momento con curiosidad. Era muy guapo, un buen equilibrio entre la mayoría de alguien como Gan Wangli o Lao Keun y el tipo aristocrático como Anjian. Lindy parpadeó un momento después de completar ese pensamiento, frunciendo el ceño mientras hacía circular su y para disipar cualquier cosa adversa. El artesano regresó a su puesto de trabajo. Sixian se burló. Lindy podía sentirlos poner los ojos en blanco. No importaba. ¿Hay algún joven en particular al que le tengas en la mira, hermano de la secta? Lindy le preguntó a Swansea. Disculpas. Este simplemente está siendo cauteloso ante el problema, dijo Swansea. Los Jin traen disrupción donde quiera que caminen o naveguen. ¿Es ese el otro vástago ducal del que había oído hablar? Preguntó Wang Chao. Nunca había visto a uno de sus parientes antes. Bastante simple, ¿no? Los Jin han abandonado hace mucho tiempo la sangre de sus antepasados, dijo rígidamente Swansea. Una pregunta sobre Jin estaba en la punta de su lengua antes de que Lindy lo reconsiderara. Su objetivo en este momento era congraciarse con Wang Chao con Swansea y viceversa. Wang Chao necesitaba conexiones más destacadas, Swansea necesitaba más amigos y quería que sus conocidos fueran felices. Y los 210 día de apertura 8. ¿Qué estabas diciendo sobre el desarrollo convergente? Lindy redirigió la conversación. No estoy muy familiarizado con los campos de formaciones más avanzados. Las formaciones de fortaleza son una escuela diferente de las formaciones de vehículos, explicó Swansea, apartando la mirada del discípulo Jin. Tienen algunos puntos en común, dijo Wang Chao, asintiendo sabiamente. Ambos ensamblan a partir de piezas discretas más pequeñas, que deben disponerse en los patrones adecuados para funcionar como un todo. Sí, Swansea estuvo de acuerdo. Un paralelo que no se explora a menudo. ¿Tu clan ha resuelto el problema de la tribulación de la ley de la Tierra sobre vehículos terrestres? ¿Y ahora qué? Preguntó Wang Chao. Oh, no lo sé con razón. Es simplemente algo de lo que he oído hablar. Lindy vio a Swansea frunciendo el ceño detrás de su cuello. Ella intervino, lo admito, yo tampoco estoy familiarizada, pero incluso si la teoría superior está más allá de nosotros, hablar de lo que se podría hacer con tales proyectos es interesante. Dijiste que estabas trabajando con inspiración, ¿qué fue? Swansea no respondió de inmediato y tocó el reposabrazos con los dedos. El punto en el que se encuentran los conjuntos de mejora de la tripulación y de mejora del casco. Ambos son complejos y requieren un procesamiento de información mucho más allá de lo habitual. Entonces pensé que podría ser posible construir un casco alrededor de un hombre y lograr un mayor rendimiento. ¿Matrices de mejora de tripulación? Wang Chao preguntó. ¿Como las artes de un capataz? De algún tipo, respondió Swansea. Estos son de naturaleza más mecánica. ¿Cómo podría funcionar esto? Un trabajador o un marinero carecería de él y los meridianos para aprovechar tales cosas. Quedarían atrapados en su casco, dijo Wang Chao con el ceño fruncido. Como decía un trabajo en progreso. Swansea se encogió de hombros. La gente de Savage Seas no es prolífica y nuestras tierras no son espaciosas. Debemos encontrar medidas para mantener la paridad a medida que otros crecen. Nunca hay suficiente gente para hacer todo el trabajo, se compadeció Wang Chao. Sí, esto también es un problema para Wang. Muchos han intentado vendernos mano de obra para la construcción, pero el coste es demasiado alto. Un títere de trabajo útil bebe piedras como agua.
La esperanza de este es mejorar al individuo en lugar de reemplazarlo, para que 2 hombres de los primeros reinos puedan hacer el trabajo de 3, o incluso mortales que se vuelvan útiles en el trabajo más bajo de los cultivadores, explicó Swansea, mirando hacia atrás a las pruebas. Con tales condiciones, incluso este podría conseguir tripulación y comisión. Bueno, no lo sé, pero si lo logras, apuesto a que los mayores estarían felices de comprar tantos como puedas hacer. Wang Chao se rió, solo para encogerse en su asiento mientras varios cultivadores mayores les lanzaban miradas severas. Swansea se rió entre dientes. Sir Wang es demasiado generoso. Las fantasías esbozadas en un taller de artesanos son solo eso. Lindy escuchó con medio oído mientras los dos continuaban hablando. Parecía que las cosas iban como ella esperaba. A ella le preocupaba que si Swansea veía la falta de comprensión técnica de Wang Chao, él pensaría que simplemente estaba de humor. En cambio, la incomodidad inicial ya había pasado y ahora hablaban cómodamente, incluso si Wang Chao ocasionalmente tenía que hacer una pausa y arrugar su rostro en sus pensamientos para descifrar alguna frase de Swansea. Dedicó parte de su atención a las pruebas en sí. Observó a los discípulos mezclar ingredientes, grabar matrices e inscribir personajes. Fue admirable ver tanta dedicación. La hizo sentir mal por su propio enfoque indiferente hacia el arte. Pensamiento de Sixiang. Ella así lo supuso. Esperaba estudiar más de cerca la brújula y las puertas anulares, ahora que tenía más experiencia con las interfaces liminales. Lindy escaneó las estaciones de trabajo y se detuvo mientras sus ojos caían sobre una cara que reconoció. Al fondo estaba Liu Xin, amigo de Xiao Fen de la secta exterior. Ella miró su trabajo. Su elixir estaba hirviendo a fuego lento y las etiquetas de papel se estaban secando. En ese momento, estaba entrecerrando los ojos ante la hoja de una daga con una herramienta de inscripción. A ella le parecía que él estaba en condiciones de terminar los proyectos en el tiempo límite. Señorita Ling, ¿qué opina?, preguntó Wang Chao. Lindy hizo una pausa por un momento, dejando que Sixiang levantara el recuerdo de los últimos segundos en su mente para recordarle lo que se había dicho. Si mi agenda lo permite, no estaría en contra. Sería bienvenida una especie de ruptura con la formalidad. Wang Chao había sugerido una reunión informal fuera del recinto del torneo para tener un pequeño spar. No tengo deberes particulares más allá de asistir a las apariciones de la duquesa, reflexionó Swansea. Su gracia tiene la intención de reunirse esta noche y la noche anterior a la final, dijo Lindy. Puedo disponer de unas horas mañana por la tarde. Genial, Wang Chao estaba entusiasmado y parecía satisfecho consigo mismo. Pero veamos cómo les va a nuestros jóvenes. No quiero ser demasiado grosero. Lindy luchó por un momento para mantener la cara seria mientras volvían su atención a las pruebas. Pensamiento de Sixiang. Lindy pensó que este era el final de su papel directo. Presentarlos a ambos y suavizar un malentendido inicial fue una cosa, pero también recordó lo que Swansea había dicho antes. Al final, ella era solo su amiga, no una madre ni una cuidadora. Sería insultante entrometerse demasiado. Sixiang resopló. Lindy mediaría donde pudiera, naturalmente. Eso era aceptable para un amigo en común. Hablaron menos durante el resto de la prueba. Aquí y allá, Wang Chao pedía a Swansea una explicación de algo que veía hacer a los examinados, y aunque inicialmente se mostró reticente, la fácil aceptación y elogio de Wang Chao por sus explicaciones pareció dificultar que Swansea sostuviera eso, especialmente cuando Wang Chao ocasionalmente se le ocurría alguna idea sobre las aplicaciones prácticas de las cosas de las que hablaba Swansea. Lindy se limitó a hacer pequeños comentarios aquí y allá cuando la conversación se interrumpía o se volvía incómoda. Su conversación se interrumpió por completo cuando la prueba llegó a su fin y llegó el momento de que el Elder Su hiciera el juicio. Escuchar al anciano criticar y calificar los productos de cada discípulo fue más interesante. Al final, aproximadamente 2/3 de los participantes en la prueba habían sido eliminados. Liu Xin estuvo entre los que fallecieron. A pesar de lo estoica que era, Lindy pensó que Xiao Fen se enojaría si fracasaba. El vástago Jin también falleció. Cuando escuchó su nombre del Elder Su, archivó el nombre Jin Tae. Tenía la sensación de que lo volvería a ver tarde o temprano. Los miembros de las casas ducales nunca fueron irrelevantes.
Y con ello finalizaron las pruebas preliminares para el concurso de artesanía. No puedo decir que no esté contento de ver las pruebas realizadas, dijo Wang Chao, estirando los brazos por encima de la cabeza mientras salían. Lindy sonrió y se cubrió la boca con la manga. Pero señor Wang, pensé que estaba ansioso por observar. Bueno, quiero decir, Wang Chao tartamudeó, rascándose la nuca y mirando hacia Swansea. Swansea se rió entre dientes. Este aprecia la consideración, Sir Wang, pero admitirá que la conversación entre pares fue más interesante. La presentación de proyectos personales es el verdadero atractivo. Wang Chao les entrecerró los ojos a ambos por encima del hombro y soltó una runf. HMPH, no creo que usted sea del tipo de japes, señorita Lin. Solo de vez en cuando, dijo tranquilizadoramente. Además, era un buen lugar para conocer gente, ¿no es así, Swansea? La compañía de Sir Wang fue suficiente. Este está contento de ser invitado a tu banco de arena, respondió Swansea. Wang Chao se hinchó ante los elogios. No te preocupes, me alegra incluir a un tipo tan inteligente como usted, Sir Swan. No todos son guerreros gruñones en mi séquito. Espero que no, dijo Lindy suavemente mientras salían de la pagoda de la secta y entraban a la plaza principal, bajando las escaleras. La elegancia de la señorita Lind es indiscutible, dijo Wang Chao inmediatamente. Ah, eso me recuerda que tenía la intención de presentarte a mi hermana mayor Wang Lian como me pediste, pero ella se mantuvo hasta tarde en las deliberaciones con nuestro padre. Todavía escuché tu mensaje, Chao. Lindy se detuvo, mirando hacia la fuente de la voz. Vio a una mujer corpulenta, de piel oscurecida por el sol y cabello castaño oscuro, atada hacia atrás en un moño severo. Llevaba un vestido azul oscuro con un corte algo manés, bordado con montañas estilizadas y nubes vertiginosas. Lindy podía ver el parecido con Wang Chao en el color de sus ojos y el volumen general de su cuerpo, aunque al igual que su hermano, era casi una cabeza más baja que Lindy. «Oh, hermana Lian». Wang Chao exclamó, su expresión se iluminó. Estaba preocupado. Esta es Lady Leng. Hemos construido un patio bastante pequeño. Tus cartas así lo decían. La mujer mayor le dio a Lindy una mirada evaluadora. Parecía tener 20 años aproximadamente, pero como cultivadora del Cuarto Reino, eso casi no tenía sentido. A su lado, Swansea se movía de un pie a otro, sintiéndose claramente fuera de lugar. Permíteme tomarla prestada por un momento, Chao, Wang Lian dijo concisamente. Miró a Swansea y bajó ligeramente la cabeza. Señor Swan, agradezco que le haga compañía a mi hermano. No es nada, Lady Wang, dijo Swansea, ofreciendo su propia reverencia corta. Lindy se giró y murmuró una despedida temporal a Wang Chao y Swansea. Gracias por su tiempo, Lady Wang, dijo Lindy mientras se alejaban, avanzando hacia las escaleras que descendían de la plaza. Es algo bastante pequeño considerando cómo ha mejorado la suerte de Chao este año, dijo Wang Lian. Digamos que no tengo mucho tiempo en este momento. Solo quería hacer mis saludos. Las conversaciones más profundas tendrán que esperar hasta después de la llegada de la duquesa, esta noche. Ya veo, dijo Lindy. Entiendo si no soy la máxima prioridad. No es eso. La matriarca ha elegido a su padre para reforzar la seguridad local, dijo Wang Lian. Lo estoy ayudando. Lindy tarareó en respuesta. Eso tenía cierto sentido. Ella había descartado la idea, pensando que atacar tal concentración de cultivadores de alto reino era increíblemente tonto, pero incluso una interrupción del evento podría tener algún efecto en la moral. Entonces, soy Wang Lian, tercera hija del jefe del clan Wang. Usted es la baronesa Ling, quien ha brindado mucha ayuda a mi hermano pequeño. También eres el sirviente de la heredera de Kai, quien ha asumido un proyecto que muchos dicen que está más allá de ella. ¿Qué es lo que quieres del clan Wang, baronesa? Nuestra experiencia en construcción, nuestro apoyo en la palabra, el respaldo de nuestros guerreros. Cualquiera o todas esas cosas serían bienvenidas, respondió Lindy. Pero no quiero excederme. Wang Lian asintió, con los brazos cruzados detrás de la espalda mientras caminaba. Sí, un favor por un favor es lo más justo. Entonces dime qué tipo de ayuda buscas.